Frenkie de Jong, futbolista del Barça, pues se ha atrevido a dar una entrevista con Mundo Deportivo, cosa que, bueno, me parece bien la entrevista, pero el hecho de que sea Mundo Deportivo me parece inexplicable, pero bueno. Ha decidido darle una entrevista a Mundo Deportivo y pues ha comentado un poco sobre lo que es pues su lesión, el tema de su salario, cómo va la situación actual del Barça, empezar digamos que a hablar, ¿no? Un poco en este tiempo en el que ha estado callado. Y respecto a esto, pues ha comentado una cosa que pues ha generado un poco de impacto, ¿no? Que es esto de que pues la prensa miente sobre su lesión, sobre su salario y tal. Como tal, en este video quiero tocar dos puntos. Número uno, el tema de la falta de transparencia por parte del club, y por otra parte hablar un poco del periodismo. Irónicamente no voy a hablar tanto aquí de deporte, voy a hablar de periodismo. Y bueno, empezando con la primera, pues quiero empezar con que una de las pocas cosas que he dicho que son no al nivel de lo que pasó con Xavi, pero sí muy cuestionables de la actual junta directiva, es que bueno, no se está siguiendo prácticamente en ningún sentido una norma de informar bien al culé. No se está siguiendo una línea de transparencia. El ejemplo son los salarios. Los salarios, por ejemplo, y los contratos son privados. Otra cosa, por ejemplo, es que aparte de que son privados, nunca se suele comentar un poco más a profundidad el tema de la evolución de cada futbolista. Simplemente se lesiona y no nos actualizan de su evolución. Y por supuesto, pues en muchas ocasiones incluso Laporta, ya fuera de la transparencia, ha llegado a guardar silencio en momentos en donde él no tenía que guardar silencio y tenía que salir a hablar. Esta clase de cosas, como el ser como tan evitativo y el tratar de no informar, es una de las cosas que yo diría que son de las más cuestionables, porque mientras nadie salga a hablar o a aclarar algo, lo que va a pasar es que va a haber margen de especulación para la prensa. Y mientras haya margen de especulación para la prensa, ¿qué es lo que va a suceder? Sencillo, lo que va a suceder es que van a poder inventarse todo tipo de cosas. Si tú no sales a decir cuánto gana cada uno exactamente, pues lo que va a pasar es que la prensa lo va a hacer y lo va a hacer con mala fe. Por ejemplo, si De Jong gana 5 millones, pues ellos para malmeter, para intentar incitar al odio ante el futbolista y hacer esta táctica de divide y vencerás, pues lo que van a hacer es que van a empezar a decir que cobra 15, por ejemplo. Y si cobra 15, pues van a decir que cobra 30, 45. Y van a empezar pues a tacharlo de mercenario. Se van a inventar una fake news donde digan que le han ofrecido una renovación y no renueva, que porque el salario es no sé qué. Y lo que va a empezar a suceder aquí, es que sí, o sea, va a empezar una especie de ambiente raro en donde pues todos a De Jong lo van a ver como Dembélé. O sea, lo van a ver como un mercenario, como un indigno, alguien que no merecería estar en el club. Cuando en el fondo ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuánto gana, y al mismo tiempo tampoco es como que sepamos si en realidad sí le han ofrecido ya la renovación o no. Este es un poco el problema, que la falta de transparencia, el hablar de cuánto ganan los futbolistas y por supuesto de cuando se hace una propuesta de renovación, o sea, hacerlo todo con más claridad. Y yo creo que también eso en cuanto al salario. En cuanto al tema de las lesiones, yo creo que todo se debería estar reportando. Si se le va a decir al futbolista, si se va a hacer una reunión donde se informe que algunas cosas se va a considerar una operación o una no operación, pues tendrán que informarlo. Y después de que se haga la reunión y se considere que no es necesaria una operación, como es en el caso de De Jong, que él lo ha dicho, que le han recomendado una no operación, pues como digo, también se debería de hacer claro que hubo una reunión y que se decidió que no, y que salgan los médicos a decir por esto y por esto. O sea, transparencia para no dejarles margen a que ataquen a jugadores por no renovaciones inexistentes, por el tema de los salarios. O sea, no darles margen, no darles ni un centímetro de especulación, porque el tema de la especulación, el que haya cosas, sí, o sea, que se pueden dar a imaginación, a posibles teorías, pues esto siempre les va a beneficiar a ellos. Todo en el Barça debería hacerse con la máxima transparencia, porque
el margen de especulación a nosotros más que beneficiarnos nos perjudica. Entonces Laporta y su junta ya deberían de haber entendido esto, o no sé si no lo entienden o no lo quieren entender, o les da miedo meterse con la prensa, cosa que se me hace inexplicable, pero por alguna razón no lo hacen. Bien, esto por una parte la transparencia. Ahora, hablando ahora del periodismo. Bueno, yo lo que he llegado a decir aquí respecto al periodismo siempre ha sido lo mismo. El periodismo, por lo menos a nivel futbolístico en el entorno de la liga, tanto medios, digamos que propiamente del país como internacionales, siempre han adoptado una postura muy parcializada y muy poco neutral. Porque siempre digamos que se toma la interpretación de Barça malo, Madrid bueno. Y esto no es que sea una teoría o que yo sea un paranoico que tal vez se lo está inventando. Esto, por ejemplo, cuando el Confidencial, aquel periódico, pues filtró unos audios de Florentino. Entre esos audios es de las cosas que se escuchan, como directamente Florentino dice que hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española. Que si tienen al Marca y a la televisión española se acabó todo y que ya no tendrán a nadie. Bueno, esta clase de cosas demuestra que hay un afán, un interés por controlar el relato mediático. Y obviamente pues es lógico y es inteligente incluso que se quiera una especie de control mediático. Porque el tener a los medios a favor es tener controlado el entorno. ¿Y cuál es la razón por la cual el Barça ha tenido tanta inestabilidad? Por el entorno. ¿Cuál es la razón por la cual se puede decidir, por ejemplo, el proyecto Flick? Pues por el apoyo o no del entorno, es decir, el apoyo o no de la gente. Y la gente se va a ver muy influenciada por lo que lean la prensa, o si no leen, lo que escuchan de la prensa en redes sociales. Esta es la manera en la que actúa y es el status quo y la manera en la que funciona todo este tinglado. Prensa persigue al Barça, lo tacha como un club malo, bueno, rastrero, corrupto, ya casi nazi, o sea, lo tachan de todo. Y al Madrid, pues por el contrario, es un relato de ser el eterno mártir, ¿no? Por el contrario, el Madrid, por ejemplo, muchas veces es el victimario. Es el malo del cuento porque ha llegado a hacer videos atacando a árbitros tal, pero siempre tiene el relato del mártir, el relato del chico mal, del chico bueno, inocente, indefenso, el perseguido, ¿no? El derribado, tiene esta clase de relato, cuando realmente es al revés. El Madrid, como lo ha dicho Laporta, ha controlado 70 años el comité técnico de árbitros y ha estado en épocas recientes presionando a los árbitros. Y en épocas recientes el Barça se ha visto perjudicado por los árbitros, y al mismo tiempo que se ha visto perjudicado le han inventado un caso de, vamos a decir que, de polémica mediática totalmente ficticia con el caso de Negreira, que bueno, le acusan de haber comprado árbitros, pero salvo que los árbitros sean baratos o que los hayan agarrado un descuento por Navidad o fin de año, pues yo no me explico que con una cantidad tan baja de dinero hayan comprado pues a toda una plantilla de árbitros y por supuesto a testigos, porque nada más son los árbitros, tendrías que pagar a testigos. Y el hecho de que se trate de insinuar que algo tan poco creíble es cierto, pues te demuestra un poco la mala fe. Pero independientemente de eso, ¿cuál es la actitud que ha tenido, por ejemplo, la prensa en este tiempo? La prensa se ha dedicado a sacar conclusiones antes de tiempo donde dicen, pues todo el tiempo con títulos amarillistas, dando máximo altavoz, máxima de difusión a las noticias, pues eso, con encabezados sensacionalistas. En modo, pues, oh Dios mío, lo que ha hecho el Barça, es que no puede ser, miren, aquí hay un testigo que dice que supuestamente le presionaron, no sé qué. O sea, todo el tiempo dando máximo altavoz, pero claro, cuando se demuestra que, por ejemplo, al final, por ejemplo, cambiaron a una jueza y resulta que esa jueza al principio que cambiaron no encontraba pues ninguna especie de evidencia de corrupción deportiva ni nada, pues claro, allí es cuando pues parece que no les interesó y no le dieron voz. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Pues a que se ha tenido históricamente
una especie de interpretación que es Barça malo, Madrid bueno, y es una opinión totalmente fuera de la neutralidad. No está siendo analizado realmente todo aquí en el entorno con tema, digamos que de verdad, hacer un análisis honesto. No se ha hecho con esa intención. Y al mismo tiempo es que prácticamente estamos viéndolo diario. Prácticamente vemos diario toda esta clase de tendencias, digamos que de perseguir. Y no es ninguna, y repito, no es ninguna conspiración, porque se puede ver diario y aparte pues ahí están los audios del propio Florentino diciéndolo. Entonces no tiene ningún sentido el intentar, digamos, vender o decir que esto es una paranoia, no. Realmente lo que es una conspiración real es creer que esto es una conspiración, eso sí es una conspiración. Entonces, en un entorno así, por supuesto, siempre se ha buscado dañar a futbolistas. Se ha intentado vender a De Jong como un mercenario, se le ha hecho bullying mediático, porque eso ya no es perseguir, se le ha hecho bullying mediático a jugadores como Ferran, han intentado destruir la imagen de entrenadores, o sea, ha sido una cosa espantosa lo que han hecho. Y lo peor es que si uno llega a mencionarlos, si uno da nombres y apellidos y muestra una fotografía, pues resulta que uno está atacando la libertad de expresión. Y evidentemente no, cuando uno señala a un periodista no es que uno esté atacando la libertad de expresión, estoy atacando tu libertad de manipulación, tu libertad de insultar, tu libertad de estar difamando, calumniando. Si de verdad tuviesen barra libre para hacer cualquier cosa, no, por ejemplo, a nivel legislación nunca existiría en los países una especie de concepto donde tú puedas demandar a alguien por difamarte, entre el cual por supuesto está la prensa. Ajá, o sea, se entiende que tiene que haber un margen pues para poder expresarte y decir, pero el momento en el que tu libertad de expresión está empezando a atacar las garantías y las garantías de las demás personas y está empezando a dañar su imagen y todo, pues ahí es donde tu libertad se termina, donde tus derechos se ven limitados porque empiezan los de los demás. Y esto parece que es algo que no se entiende o no se quiere entender. Porque bueno, pues a lo mejor resulta que tenemos un interés pues precisamente en mantener un relato pues eso de ser las eternas víctimas y de ser supuestos próceres de la libertad de expresión, cuando lo siento mucho, yo no quiero faltar respeto, pero muchas veces es que son próceres de la manipulación. Porque lo que no es posible es que traten todo el tiempo de tener esta especie de actitud y que luego todavía pues digamos que se hacen las víctimas sin el afán de ofender. Yo sinceramente no sé qué es lo que pasa aquí, pero realmente la prensa siempre está en contra y no voy a decir que debe ser algo normalizado porque a ver, normal no es, pero sí se tiene que aceptar que es algo común, pese a que no lo debería de ser, y todos los futbolistas deberían tener esto en claro. O sea, yo estoy seguro que por ejemplo Flick, que acaba de llegar, no lo sabe, pero alguien como Xavi que sí lo sabía debería habérselos transmitido ya desde antes. Decirles, este es un club medio raro, con un entorno muy particular, y aquí van a intentar destruirles la imagen, entonces traten de ser un poco, prepárense para lo peor, porque mediáticamente los van a atacar, y traten ya de pues saber lo que son para no hacerles caso, o como mínimo para que lo que digan impacte menos en ustedes. Es lo que se le deberían implantar a los futbolistas, pero da la sensación de que no es lo que ha pasado. ¿Por qué? Pues porque ves que en el fondo a De Jong le molesta mucho, ves que obviamente a Rafinha le molesta mucho, tal, cosa normal. Pero repito, deben estar preparados para esto porque deben conocer precisamente lo que se enfrentan. Persona que, por ejemplo, sea del Barça y no sepa, por ejemplo, lo que es todo este tema de la prensa, los medios, el relato histórico que han tomado contra del Barça, con esto del caso Negreira, que si el Villarato, que si club corrupto, que si esto y que si el otro, es el sinónimo, por ejemplo, a si fueras a la guerra y fueras pues prácticamente a bayoneta calada. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces deberían tener muchísimo cuidado cuando digamos que se intentara pues sí, o sea, dirigirse al público y sobre todo dirigirse ante los medios. Deberían tener muchísimo cuidado porque al final esto es como una especie de mafia. Si tú te metes con uno, prácticamente pues todos se te van a venir encima.
Entonces por eso debería hablar más el club, el presidente especialmente, y por supuesto todos juntos, o sea, que se vea que hay una unidad de que todos hablan y todos están definiéndose de la prensa, es decir, Laporta, Rafa Yuste, la dirección técnica, deportiva, jugadores, o sea, que se vea una especie de defensa personal. Porque claro, si no te defiendes, ¿hasta qué punto va a llegar esto? Es decir, el agresor prácticamente va a llegar y va a tener barra libre hasta llegar hasta donde le dejes. Y pues no, eso no debería de estar pasando. Pero bueno, entonces prácticamente pues esto es lo que tengo yo que opinar. Como tanto no hablé de Jong, pero sí un poco de este tema de la falta de transparencia y esta clase de personalidad que adopta pues la prensa. Esta personalidad tan particular de Madrid bueno, Barça malo, que no es y esto que es manipulación y no es especulación, sino repito, los audios de Florentino pues están allí. Y por supuesto pues todo el daño que le han hecho al club, porque en base a esto pues grandes entrenadores no han continuado, males entrenadores han llegado, y no me refiero como tal a Flick, me refiero como tal a Koeman o me refiero a Valverde también. Y como tal, pues por esta razón, buenos presidentes no han sido presidentes cuando tenían que ser presidentes, como Laporta en 2015, y malos presidentes que nunca tenían que llegar al poder, como Rosell y Bartomeu, pues llegaron al poder, respectivamente en 2010 y 2015. Entonces, prácticamente la prensa viene siendo nuestro talón de Aquiles, y por eso la falta de transparencia es criticable, y por supuesto, viendo que la prensa tiene esta actitud, que tú no salgas a hablar, no te defiendas, pues es prácticamente, repito, un suicidio. O sea, ya es el se acabó. Pero bueno, simplemente eso, pues ya se vio De Jong, segunda, vamos a decir que cachetada con guante blanco a la prensa, dándoles una entrevista y señalándolos todo con educación, sin insultos, con buenas posturas, como dicen, cachetada con guante blanco de Jong a la prensa. Y pues nada, pues una más, queda retratada una más a la galería, una más a la hemeroteca, y pues nada. Pues un día más en la oficina. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal. En el manga también yo soy el Fifas. Y nos vemos en el